pasar. Juan 18, versículo 1 al 11. Volvemos a leerlo para entrar en clima y oramos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿recuerdan cuáles eran las cosas? Terminó orando en capítulo 17 por nosotros, que nos quiere ver en el cielo. Quiero que ellos estén conmigo en el cielo. Bueno, capítulo 17, la oración sacerdotal. Habiendo dicho estas cosas, a eso se refiere, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Miren, es interesante un poquito de espoliar la cantidad de veces que muchos dicen que Juan odiaba a Judas. Le quedó entre ceja y ceja. Es más, Juan es el único evangelio que no relata el beso con que entrega al Señor. Le pareció asqueroso la metodología de traición que tuvo Judas. Pero vas a ver siempre que Juan, cuando nombra a Judas, dice el que le entregaba, el que le entregaba, el que le entrega. Bueno, van a ver que en ese texto que se repite por lo menos 2 veces. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Qué lindo el versículo 5. Jesús le dijo: yo soy. Y también con ellos Judas, el que le entregaba nuevamente. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Inmediatamente agregaría, porque esa es la palabra, cayeron. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondiendo: os he dicho que yo soy, pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. Versículos 9 al 11, Ruth, por favor. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11, lo leo yo. Dice Jesús, entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué lindo texto. Padre, gracias por tu palabra, eterna, inerrante, inspirada, perfecta, autoritativa, que es lo que estamos viendo, Señor. Hablaste y cayeron en tierra. Hablaste y se crearon los cielos, la tierra, la luna, el sol, el agua, los seres, las plantas. Hablaste y fue hecho. Gracias, ayúdanos a que entendamos hoy que estamos acá. Dejemos el celular, dejemos otro pensamiento. Señor, estamos ante tu trono de gracias porque tu palabra nos lleva ahí. Es tu palabra eterna. Que temamos, Señor, que temamos. Que no vean al pastor, a Adrián, ni a nadie, que vean tu palabra, Señor. Obra en tu nombre, Señor. Amén. Su hora había llegado. Ahí nos mete el capítulo 18. Ya están listos todos los elementos necesarios para todo lo que tenía que acontecer en esa noche. Ojo, todo estaba controlado por el autor del plan y nada iba a detener al Señor. Nada, nada. La hora más negra, dijo un autor, todo estaba controlado, dice, y la hora más negra de toda la historia en la humanidad. La hora que el Señor era entregado por nosotros. Pero para el creyente que lo contempla como una brillante y resplandeciente luz. Si esa noche no hubiese llegado, nosotros no estaríamos acá. Nosotros no estaríamos acá. Por eso Juan, hermanos, lo relata como una persona que estuvo al lado del Señor.
Hay elementos en este texto, que tiene que haber sido una persona que estuvo muy cerca, tocando, viendo, sintiendo, oliendo, diciendo, es la derecha, porque giró la cabeza así, le digo acá, es la derecha. Un testigo ocular se llama. Y es Juan. Es hermoso el Evangelio de Juan. Así que Juan, en su relato muy particular, a diferencia de los otros tres evangelios, muestra el arresto del Señor con características majestuosas, porque Juan presenta a Cristo como Dios. Esa es la teología de Juan. Así que vamos a ver características sobresalientes de la majestad de Cristo. En primer lugar, anoten ahí para el inductivo, este va de cajón, ¿eh? ¿Quién no me acuerdo? Agustín era el que es. Este va de cajón. Mira, su completo dominio de la situación. ¿Por qué decimos eso? Versículo 11. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente, donde había un huerto. Entró con sus discípulos, también Judas, el que le entregaba, que conocía ese lugar, y Jesús toma el primer paso de entregarse. Se entrega. Una mala interpretación del ministerio terrenal del Señor es creer que Él, en su muerte, fue víctima involuntaria de la situación. Y esto te digo, quizás vos que lees la Biblia o creyente que venís hace años y estás estudiando y sabés que no fue así, hasta hay evangélicos que creen esto. Esto es terrible. Hasta la Iglesia Católica, el Señor le quitaron la vida a los romanos. Pobrecito, fue una víctima. ¿Viste? Te pintan a un Jesús afeminado y te dicen, pobrecito, lo que sufrió. Mirá la humanidad qué injusta, cómo lo mató. MacArthur hace una nota sobre esto en un libro. Dice, algunos creen que Jesús era un simple filósofo, un sabio judío, un maestro de la moral, un maestro de la ética. Yo me acuerdo en mi primera iglesia presentaban a Jesús así, qué bronca que me daba. Y era muy pichón, tendría 20 y pico de años. Dice, Jesús fue el maestro de la ética, hay que estudiar ética cristiana. Jesús fue un maestro, ¿qué tiene que ver? Otros lo consideran como un revolucionario del amor en los 60, ¿no? Los hippies lo ponen a Jesús como el líder del movimiento del amor. Y otros, dice, buscan derribar, uno que fue víctima por ser revolucionario del amor, fue víctima del gobierno romano y que las cosas le salieron horriblemente mal y entró en conflicto con las autoridades judíos romanas y sin proponérselo consiguió que lo ejecutaran. Bueno, aunque vos te parezca descabellado, esto cree mucha gente. Y este texto, hermanos, este texto te muestra que no, que el Señor tenía todo el dominio en esa noche, todo el dominio. Y lo vemos en todo el desarrollo. Versículos 1 y 2 vemos que salió con sus discípulos al otro lado del torrente, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Habla de un jardín, un huerto, donde el Señor acostumbraba a ir ahí, en intimidad con Dios, a orar. Acostumbraban a acampar ahí. Judas conocía este lugar. Geográficamente se dice que cruzando el arroyo de Quebrón, y la traducción es prensa de olivos, un olivar, y ese arroyo se secaba en el invierno. Históricamente, un detalle interesante, un paréntesis, este lugar del jardín, aunque Juan no lo especifica, cuando el Señor ora y derrama lágrimas de sangre, no habla, no lo muestra, los otros evangelios sí. Es interesante que en este lugar fue allí donde David huye de Absalón, cuando se rebela contra su padre. Ahí lo podés ver en 2 Samuel 15, 23. Históricamente, en este lugar, Asa quemó una imagen abominable que su perversa madre había hecho en 1 Reyes 15:13. Algunas cosas históricas de lo que pasó en este escenario donde estamos en esta mañana.
Históricamente, bajo el rey Ezequías, los levitas llevaron allí, a este valle, las cosas contaminadas que había dejado el templo anterior de su administración, segunda de Crónicas 29:16. También este era el valle de los cuerpos muertos de la ceniza, Jeremías 31:40. Como estamos viendo en hermenéutica, no es por exagerar los tipos, pero en sí el escenario era un tipo de actos de humillación donde Cristo era entregado. Cerramos paréntesis, interesante dato. El lugar donde el Señor fue entregado. Versículo 2, hermana, por favor. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Interesante ese lugar. Era el lugar de intimidad del Señor con Dios. Muchos sugieren que era un jardín privado de alguna familia adinerada que le permitía al Señor pasar y orar y usarlo con sus discípulos. Miren, Juan 7, pueden buscarlo o le queda grabado para después leerlo. Juan 7, 45 al 53. San Juan capítulo 7, Ruth, versículo 45 al 53. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Esto ocurre en ese escenario con Nicodemo de noche. Juan 8 dice 1, lo que sigue dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí está. Y por la mañana volvió al templo. Y cuando vino él y sentado él, les enseñaba. Era un lugar que el Señor solía ir continuamente. Cuando dio detalles sobre su regreso, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos les engañarán. Vos imaginate, para entrar en la atmósfera del texto, que vos estás con el Señor y te acordás de que, no sé, esa plaza o ese café o ese lugar es donde conocí al Señor y es donde se plantearon las cosas más íntimas, más intrigantes, y donde el Señor lo veía orar. Lucas 21:37, y les enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. Ahí tenés hay muchos lugares, muchos textos. El Señor iba con frecuencia a Getsemaní. Era un lugar privado, aislado, podía entrar en intimidad con el Padre Celestial. Era un lugar, no sé qué lugar tenés vos. La moto, ¿no? Bueno, yo mi auto o algún recoveco para orar, tengo la oficina. No sé qué lugar tenés donde vos decís: bueno, este es mi lugar. Hay una película que era Coraje, creo que se llama, o no, Cuarto de Guerra, ¿vieron? Que hay un lugar donde vos vas yo creo que tenés un lugar, ¿no? Aunque no hay lugar donde no podés encontrar a Dios, obviamente. Pero por ahí tenés un lugar, no sé, el baño. En tu laburo te vas a caminar abajo los árboles, atrás de una máquina. Hay un lugar donde vos decís: acá es donde estoy con el Señor. Antiguamente en el campamento de monte había un corito y dice: con Cristo en monte nos iremos a encontrar. Yo decía: en ese campamento conocí más al Señor. Siempre me trae a la memoria todo lo que aprendí de Cristo en ese campamento. Una belleza. Fue lo que Dios usó en mi vida. Bueno, el Señor tenía este lugar. Pero ahora él va a Getsemaní
porque ahí se va a entregar. En ese lugar se va a entregar, por vos y por mí. Y fue por propia determinación. Versículo 2 que leyó recién la hermana Ruth. Me llama la atención, dice, y también Judas. Porque el versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, termina de orar, tiene la oración en Getsemaní, cuando lo registra, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. 2, y también Judas, el que le entregaba, dice, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, lo que leímos recién. Hermanos, Judas, vos decís qué duro Juan, ¿no? Que dice, el que le entregaba, el que le entregaba, el que le entregaba, el que le entregaba. No registró el beso con que entregó al Señor. Pero vos ponete en el lugar de Juan, ¿no? El discípulo amado. Judas conocía ese lugar. Estaba familiarizado con el objeto de búsqueda, con los lugares y hábitos de fe. Judas estaba familiarizado con los hábitos de fe de su maestro. Es interesante. Muy familiarizado, pero muy familiarizado. Por eso sirvió de guía. Por eso sirvió de guía. Lo que yo vi, Leo, es impactante como un incrédulo se puede familiarizar con los hábitos del Señor. Es interesante, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Los lugares del Señor, las enseñanzas del Señor, pero puede ser guía de Satanás. Y eso fue Judas. Ustedes saben que las principales sectas que hoy vemos no salieron de la nada, salieron de entre los cristianos. Investiguen los testigos de Jehová, los mormones, todos los movimientos raros que hay. Surgieron, esos son los lobos más peligrosos, los que surgen de dentro. Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros. Juan está hablando del gnosticismo que estaba entrando en la iglesia, que batalló Pablo y batalló el apóstol Juan, el apóstol Pedro, que estaba negando que Jesús vino en carne, por ejemplo. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son nosotros. Ese es Judas. Por eso me encanta, no que me encanta, me llama la atención y me mueve cuando dice conocía aquel lugar, conocía. Judas pues tomando, versículo 3, una compañía de soldados, mirá esto, y alguaciles de los principales sacerdotes, vamos a hacer la contaduría acá de cuánta gente había, y de los fariseos, compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo, interesante versículo 4, ¿no? Todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Vos te pensás que que el Señor no sabía nada, que le cayó por sorpresa? No sabía. Ahí te define que Él tenía todo bajo control. Él sabía lo que iba a pasar. Él tenía dominio de la situación. No fue una víctima de los judíos o de los pobrecitos, el Señor. Como en una clase de Pelufo dice, una persona dijo, pobrecito Dios. ¿Cómo pobrecito Dios? Él sabía lo que estaba aconteciendo. Judas vino con un tribuno militar, soldados de la torre de Antioquía, la policía del templo, para que entiendas lo que está pasando acá, y los sumos sacerdotes y ancianos, los fariseos también. En realidad una compañía habla de 600 soldados, pero se estima que el número general ha sido de unas 200 personas para agarrar al Señor. Un grupo numeroso, no de revoltosos piqueteros que agarró por ahí en la calle no, eran profesionales.
Eran soldados, eran guardias, eran policías del templo. Y van a él. Interesante, tenían antorchas, miren lo que tenían, antorchas y linternas. No era el celular que alumbraba con la luz, ni eran las linternapilas. Tanto tiempo Judas con el Señor, conocía los lugares, conocía la palabra, conocía todo, los hábitos del Señor. Y le va con toda esta gente. Pero Jesús, versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Nada se ocultaba de la mente del Señor. Sabía todo, tenía completo dominio de la situación. Y algo clave, miren, versículo 4, se adelantó. O sea, no me puedo mover acá porque si no, no se escucha. Acá estaban los discípulos, pero bueno, me muevo un cachito. Y él dijo: ¿a quién busca? Se adelantó, tomó la iniciativa. No es como te lo pintan. Jesús ocupa el centro del escenario bajo el foco total de las luces. Todas las lámparas, todas las linternas, todas las antorchas lo iluminan a Él. Él toma la iniciativa. Interesante, ¿no? No fue víctima sorprendida involuntariamente por sus enemigos. Él toma la iniciativa. Hermano, lo hizo por vos y por mí. Qué impresionante. Él toma la iniciativa. Te cambia la cabeza, ¿no? Cuando venimos de la Iglesia Católica, decís: wow, el Señor se entrega voluntariamente por mí. Bueno, y el versículo 5, por favor, hermana, versículo 5. No solamente vemos este destello de majestuosidad que el Señor toma la iniciativa, se adelanta y les dice: ¿a quién buscan? Miren lo que pasa, 5, por favor, 5 y 6. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando vos lees el texto no te dice nada quizás, pero cuando dicen Jesús Nazareno es despectivo, porque de Nazaret puede salir algo bueno. Siempre fue despectivo en la escritura Nazareno. Se encuentra siempre, mira, Mateo 26, 71, Juan 19, 19, Marcos 4. Nazareno es como, a Jesús el Nazareno como algo muy despectivo. Hechos 24, 5 dice: porque hemos hallado a este hombre que es una plaga, de Pablo, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Estoy leyendo Hechos 24, 5. Fue despectivo. Pero el Señor se presenta como el yo soy, nuevamente los yo soy de Juan, ¿no? Yo soy. Claro, nosotros como cristianos en este tiempo no lo entendés, pero acá el Señor está aplicando el tetragramatón Yahvé, que es con lo que chocaron continuamente contra los judíos. Yahvé, Jehová, transliterado Jehová. Era el nombre tan sagrado para los judíos que no lo pronunciaban. A diferencia de las sectas modernas, ¿no? Yahvé, entendieron perfectamente que él afirmaba ser Dios. Siempre estuvieron impactados de que él se igualara a Dios. Y Juan aclara en el versículo 4 que Judas estaba con ellos. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y versículo 5, perdón. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. No pierde la oportunidad de Juan de decirlo, ¿no? Otra vez, el que le entregaba. Algo que debemos notar en los demás evangelios está el beso de Judas, porque dice que lo besó varias veces como señal de entrega. Juan no lo tiene, pero mucha familiaridad, excesiva familiaridad con Dios, excesiva. Escogió la noche más sagrada, Judas. ¿Cuál era? La Pascua. El lugar más sagrado, el lugar de devociones del Señor. El símbolo más sagrado
un beso para entregar al maestro. Lucas 22, 48 dice, entonces Jesús le dijo a Judas, Lucas 22, 48, con un beso entregas al maestro. Es una pregunta retórica, ¿no? Pero también de hacerle ver, con un beso, Judas, con algo tan sagrado, tan lindo, tan íntimo, entregas al maestro. ¿Saben qué pasó para Judas? Todo lo que le vivió no le importó nada. Él era un incrédulo entre todos los demás. Es más, ninguno de los discípulos se percató de quién era Judas. Él tenía la bolsa, ¿se acuerdan? Cuando fue en Juan 13, cena el Señor con ellos, que dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todo dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Cuando él le dice, el que moja el pan conmigo, ni siquiera ahí se dieron cuenta. Lo que tenés que hacer, hacerlo ya, le dijo el Señor. Dice, ¿qué? Y Judas salió y dice, se habrá olvidado el pan, habrá ido a comprar pan. Es interesante. Hermanos, lo que a todo pastor nos da una cosa acá adentro es que los incrédulos se camuflan entre nosotros a lo largo de toda la historia. Por eso siempre es bueno llevarlo al Evangelio. ¿Has creído en el Señor? ¿Tus obras evidencia que has creído en el Señor? Amor por la palabra, amor por Dios, amor por los hermanos, las evidencias. Volvemos al texto. Respondieron, versículo 5. A Jesús Nazareno, nuevamente versículo 5. Jesús le dijo, yo soy. También con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, versículo 5 y versículo 6. La reacción ante el yo soy es impactante. Ahora, no podés tomar de este texto la doctrina de que muchos dicen, bueno, es que Dios habló y ahí está, ve que la gente cuando el Señor habla se cae a tierra, pastor. Y viste en las campañas que soplan, no sé cuántas cosas hacen, tiran el saco, en mi tiempo era tirar el saco, y se caen a tierra, y decir, wow, el Espíritu Santo está hablando, lo que pasa es que el Espíritu Santo, no, hermano. Los que se cayeron son incrédulos. No son creyentes esperando el avivamiento y todo ese circo que hoy inventan. Son los enemigos, son profesionales, soldados, policías, fariseos. Caen a tierra por las palabras que mencionó el Señor. Se fueron, la traducción es, se fueron hacia atrás, cayeron habrá sido impactante. Los discípulos, yo creo, no menciona que los discípulos cayeron. Los que cayeron son ellos. Qué increíble, ¿no? El poder de Dios. La gloriosa majestad de Cristo ante sus enemigos. Fue el impacto ante la palabra de Dios. Nos recuerda Génesis, ¿no? Dijo Dios, algo que se repite en Génesis. ¿Qué le sigue? A ver, dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Y fue bueno en gran manera. ¿Cómo surgió la creación? Por la palabra de Dios. Dijo y fue hecho. Lázaro, ven fuera. Se produjo algo impresionante ahí. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tremendo. Habla del ejército. En Apocalipsis 4 y 5 podemos ver, ¿no? Millones y millones y millones de criaturas creadas de ángeles que alaban a Dios. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de simple. Miraré a aquel que es manso y humilde y tiembla mi palabra. ¿Cómo reaccionamos, no? A veces, qué privilegio tenemos. Tenemos Biblia, no sé, en todos los tamaños, en el celular,
en MacArthur, en Biblias en traducciones. Nos sale por las orejas ya los recursos que tenemos, ¿no? Vimos su completo dominio de la situación. Él se adelantó. Manifestación gloriosa, majestuosa del yo soy. Ante lo que Juan muestra, esta gente cayó a tierra cuando él habló la primera vez. Pero sigue el texto y habla en versículos 7 al 9, Ruth, por favor. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Es una ternura este punto, hermano. No solamente él tomó la iniciativa, tenía completo dominio, la reacción ante el yo soy, es el mismo Cristo de hoy, pero también su amor preservador. Y acá yo creo que el Señor tiene que fortalecer nuestra fe. Porque lo que es interesante, bueno, esta gente como cotorra repite lo mismo, ¿no? Volví a preguntarle, yo creo que están en la atmósfera ahí, están en la escena, se están levantando del suelo, bueno, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Vuelven a repetir lo mismo, ¿no? Pero en versículo 8, el Señor dice, os he dicho que yo soy, ya no se caen. El Señor tiene dominio de la situación, los podría pulverizar. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. La pregunta de observación del texto, ¿quiénes son estos? Los discípulos, ¿no? Menos Judas, porque Judas está del otro lado de la línea. Los discípulos son, dejen ir a estos. Y lo hace resaltar. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a esto. Y el 9, versículo 9, Juan resalta, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 8, resumiendo el versículo 8, lo que el Señor está diciendo, acá estoy. Se entrega. Llévenme preso, acá estoy. No le hizo esto, no, obviamente. Dejen ir al resto y llévenme a mí. ¿Te das cuenta que muestra el dominio y la entrega de él mismo? Lo que me llama la atención es por qué el Señor ahí no deja que los discípulos también vayan presos y paguen el precio de haber creído en él, ¿no? ¿Por qué los libera? Bueno, Calvino escribió lo siguiente, que creo que es lo que la Biblia nos enseña. Si los discípulos en ese momento hubieran sido capturados por los soldados y los guardas del templo, habrían resultado una prueba demasiado dura para su fe. No estaban listos para esa prueba extrema. No estaban listos para la tortura. Y Jesús lo sabía. Yo creo que, hermanos, el Señor después los capacitaría en su fe para dar su vida por Él. Pero ahí no estaban listos. ¿No hace Dios eso lo mismo con nosotros? La Biblia lo habla. Es clara. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros sean testados más allá de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación proveerá también la vía de escape, dice las Américas, a fin de que puedan resistirla. Y ellos después pudieron resistir por la fe. Ellos, todos menos Juan, murieron por el Señor de forma espantosa. Fueron perseguidos, fueron puestos presos, pero acá no. Acá no. El Señor es nuestra seguridad eterna. Y nuestra fuerza no descansa, nuestra fidelidad no descansa en nuestras fuerzas, sino en la intercesión de Cristo. Él intercede, Él está al control de todo. Eso me encanta. Ayer veíamos el Salmo 112 con los muchachos, dice, en el Salmo 112,
8, ¿no? 112. Ya les digo. 112, miren. No tendrá, versículo 7, un hombre son las características de un hombre piadoso, vimos. Las características de un hombre piadoso, un hombre que teme. Pero en el 7 es un hombre que confía. No tendrá temor de malas noticias. O sea que las malas noticias van a estar. O sea, no la puedes sacar. Apagar la tele, pero las malas noticias te llegan. ¿Y qué vas a hacer? Pero miren el 7, dice, su corazón está firme. ¿Cómo? Confiado en Jehová. Y el 8 como que lo complementa. Asegurado está su corazón, no temerá. Entonces, el Señor sabe lo que pasamos y sabe que podemos confiar en Él y asegurar nuestros corazones en Él en medio de la prueba. Y acá los discípulos no estaban listos. Eso es su amor preservador. Dios te ama. Que vas a pasar cosas difíciles. Escribe el Señor en Mateo 7 de las dos casas, ¿no? Los dos cimientos. Uno en la arena, el otro en la roca. A ambas construcciones lo que lo define es el cimiento, la arena y la roca. Pero a ambas casas le golpean las mismas cosas, es ríos, vientos, lluvia, le golpean, la que está en la arena cae, la que está en la roca no cae. Es interesante su amor preservador. Te va a golpear y te va a doler, pero el Señor está ahí y nuestro corazón está ahí, nos está cuidando, nos está animando. Su dominio total en su entrega, la majestad del yo soy, su amor preservador. Él está por nosotros en medio de la situación difícil. Si pasa algo, te va a llevar a tener más comunión con Él, te va a acercar más a Dios. El sufrimiento nos acerca, nos pule, nos acerca más. Bueno, nosotros vemos que ahora, el domingo que viene, no queda ninguno, ¿no? Se van. Imagínate si lo hubieran arrestado. Se van. Y Pedro después lo niega al Señor. Y vas a ver en Juan que después el Señor los busca y los restaura. Versículos 10 y 11, por favor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué precioso. Mira, el versículo 10, ahí te muestra que esto fue un testigo ocular, alguien que estuvo ahí cerquita del Señor, escuchando y viendo. Qué lindo hubiese sido estar en la iglesia de Juan, ¿no? Sentarse a tomar unos mates con él y decir, ¿cómo fue? Contando cómo fue ese momento. ¿Qué pasó ahí? Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Está en los 4 evangelios. Este incidente está en los 4 evangelios, pero solamente Juan relata los nombres del agresor, los nombres y los nombres del herido, Malco. Solo Juan. ¿Por qué? Porque lo escuchó. Malco, te sacó la oreja, habrá dicho. Y Lucas solamente registra que el médico, que el Señor restaura la oreja, la pone en su lugar. Increíble. El instrumento que Pedro empleó, el último punto, no solamente su dominio total en su entrega, la majestad del yo soy, su amor preservador, sino la obediencia completa del Hijo al Padre, de Cristo al Padre. Pero antes Juan nos da este detalle como testigo ocular. Pedro dice, tenía una espada, machaira es. La espada que tenía más o menos desde 30 centímetros, machaira, ahí. Y puede ser, ¿no? Cortar la oreja. A ver, venís de cerca. Pero de 30 a 60 centímetros. Ya casi, esta es una espada gladius, la que usaban los gladiadores, que era de 60 o más.
Juan no le da importancia al tamaño de la espada. La cosa es que Pedro le apuntó al marote, al medio del marote. No lo invento yo, lo dice el texto, miren. Hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Por qué le cortó la oreja derecha? Y porque dio vuelta. La derecha es esta, ¿no? Sí. Le pegó acá. Fue un instrumento, una espada corta o cuchillo largo, un puñal. Estaban prohibidas. Pero Pedro era pescador, no era luchador. Ni era correntino tampoco. Los que saben, ¿no? No era correntino, pero era un pescador, pero generalmente los soldados, gladius, la llevaban con los escudos, los que ven películas, ahí estaba la espada. Ellos lo tenían en el cinto, pero también lo usaban cuando caminaban para defenderse de las fieras salvajes, los perros. No eran los perritos que hoy conocemos, los perros salvajes, las fieras, los leones. Pero ahí estaba Pedro. Dice Lucas 24, 49, viendo que los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Quién habrá dicho esto? Pedro. Lucas 24, 49. Y uno de ellos, ¿quién sería uno de ellos? Pedro. Ahí ves cómo los evangelios se complementan. Eso es lo interesante. Hirió al siervo del sumo sacerdote, que Juan dice se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha, todos coinciden. Lo que hizo Pedro fue absurdo. Podría haber desatado un problema tremendo donde los soldados mataban a todos los discípulos. Es interesante eso, cómo Dios lo guardó, ¿no? Porque en Marcos, por ejemplo, lo aclara el Señor. Mateo 26, 52, lo exhorta y lo reta a Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bueno, eso es otro tema, ¿no? La pena de muerte establecida desde Génesis. ¿Acaso piensa que no puede orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6.000 hombres. Imagínate. ¿Cuántos ángeles destruyeron Sodoma? ¿Quién sabe? Uno estuvo con Lot, pero ponele 2. Y Egipto, un ángel, 12. Pero el Señor le pone eso para decirle, ¿por qué entonces? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Estoy leyendo Mateo 26, 54. Mete tu espada. Otro comentarista dice, fue excesivamente tonto de parte de Pedro el intentar probar su fe con la espada, cuando no lo pudo hacer con la lengua. Cuando fue llamado a dar confesión, lo niega. Y ahora, sin ser invitado, incita un motín. Fue tonto. Por eso el Señor dice, guarda, versículo 11. Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y ahí aclara, Juan destaca, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Su total entrega, su total sumisión. Todavía Pedro no captaba. Todavía los discípulos no captaban de que era necesario que ocurriera eso. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios lo estaba haciendo. Dios estaba matando a su Hijo por usted y por mí. Es interesante eso, ¿no? Porque nuestro pecado es asqueroso delante de Dios. Y toda alma que pecare, esa morirá. Cuando estamos estudiando hermenéutica ahí,
Una de las mentiras que te dicen es que el hombre está un poquito enfermo, está un poquito mal. Tiene un poco de vida en sí mismo, no tiene nada de vida, está muerto en delitos y pecados. Muerto. Y se requiere justicia. Usted debe pagar por su pecado con el infierno por toda la eternidad, a menos que Dios haga justicia. Y la hizo en Cristo. Estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, ahí está, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado. ¿Quién le dio la copa? ¿Quién le dio la copa? El Padre mata al Hijo. ¿No la he de beber? Características sobresalientes de la majestad de Cristo. Completo dominio en su arresto. No fue víctima de la injusticia humana, de la maldad humana. Él se adelantó. La manifestación gloriosa de su deidad ante sus enemigos. Toda rodilla se va a doblar, dice Filipenses 2. De las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El día que prediquemos Filipenses 2 te vas a dar cuenta que ¿quiénes van a ser esas lenguas? Los creyentes vamos a estar en el cielo, pero en el infierno van a confesarlo, en condenación. Su amor protector por los suyos, los que el Padre le dio, estamos en las manos más seguras y de la mano de mi Padre nadie la puede arrebatar. Su completa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias por este texto maravilloso, Señor, precioso. Tu completo dominio aún en el jardín de Getsemaní. Tu majestuosidad en cada acto, en cada palabra, en cada gesto. Todo lo que ocurre de aquí en más se cumple en las Escrituras. Todo, Señor. Señor, ayúdanos que este texto, aplícalo como tú quieras a cada corazón, Señor. Es maravilloso ver tu gloria, Señor, en la cruz, como habías orado, Señor. Llegó el momento de glorificarte, Señor. Ayuda a que podamos compartir el Evangelio esta semana, Señor, glorioso, a las personas que se pierdan, Señor. Gracias por este momento. En tu nombre, amén, Señor.